en Judas, versículo 1. Carta de Judas, versículo 1, está después de las 3 cartas de Juan y antes de Apocalipsis. Judas, versículo 1. Continuamos con la serie que comencé hace 2 domingos atrás, que tenía como título En guerra por la verdad. Y el mensaje de hoy se llama Seguridad eterna en medio de conflictos temporales. Seguridad eterna en medio de conflictos temporales. Judas, versículo 1 al versículo 2. Dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Hermanos, si hay una carta que la iglesia de hoy en día tiene que leer y tiene que estudiar, es esta carta de Judas. Yo también agregaría la segunda carta de Pedro. Entendiendo los tiempos que estamos viviendo, esta carta de Judas y la carta de segunda de Pedro parecen como el diario del día de hoy, de lo que está pasando hoy en la actualidad. ¿Por qué la iglesia tiene que volver a estas cartas que son descuidadas, que no le prestamos atención, que las pasamos por alto? Y justamente tiene que ver a veces con el tema que hablan, el mensaje que tienen, pero tiene que ver también con otra cosa: el estado espiritual en que se encuentra la iglesia en general. O sea, eso incluso se aplica a nuestras propias vidas. Cuando nosotros elegimos ciertos pasajes de la Biblia para leer, eso habla mucho de cómo estoy yo en mi vida espiritual. Por eso no es bueno buscar esos pasajes de la Biblia que más me agradan, sino que lo que es sabio y lo que le hace bien a nuestra alma es exponer nuestra vida a toda la palabra de Dios, para que toda la palabra de Dios nos hable. La palabra de Dios tiene una variedad tan grande que se aplica a cualquier estado en que se encuentre nuestra alma. Si estamos desanimados, hay una palabra de Dios para nosotros. Si sentimos soledad, hay una palabra de Dios para nosotros. Si estamos enfermos, también hay una palabra de Dios para esa situación. Si estamos alegres, también hay una palabra de Dios para ese momento de la vida que estamos disfrutando. Y si estamos en pecado, o estamos equivocados, confundidos o errados, también la palabra de Dios tiene una palabra justa para ese momento de nuestras vidas. Y bueno, para el estado en que se encuentra la iglesia hoy en día, la palabra justa es la carta de Judas. Es la carta de Judas. La iglesia de hoy en día demuestra debilidad. La iglesia de hoy en día se ha vuelto muy tolerante, muy superficial. Y saben que
No debería ser así, pero de verdad les digo, a veces como predicador, obviamente que uno, como pasa en casa, ¿no? Cuando nosotros tenemos que decidir qué van a comer los hijos, si fuera por los chicos, pizza, pancho y patty todos los días, ¿no? Pero nosotros sabemos también que tienen que comer puchero, sabemos también que tienen que comer algún brócoli alguna vez, aunque es horrible. Sabemos que tienen que comer verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no se van a enfermar, porque si no, no van a crecer bien, porque si no van a tener problemas en el día de mañana. Y eso nos pasa también a veces a los predicadores, a los pastores, cuando tenemos que decidir con qué vamos a alimentar, el menú con el que vamos a alimentar a la iglesia, el menú de la palabra. Y hermanos, el menú tiene que ser variado. Y el menú que la iglesia necesita en este tiempo es la carta de Judas. Insisto con esto, porque quisiera que durante la semana te introduzcas en esta maravillosa carta para poder extraer su mensaje para tu vida y para la vida de la iglesia. Como decía recién, como la iglesia hoy en día es débil, es muy tolerante, es muy superficial, la iglesia está muy poco dispuesta a darle a la verdad el lugar que le corresponde en la iglesia. Hoy en día hay como una actitud generalizada de que incluso pasa en la iglesia lo que pasa en el mundo, de que no importa lo que creemos, lo que importa es lo que nos amemos. Entonces, si nos amamos, va a estar todo bien. Vos crees de una manera, yo puedo creer de otra. El otro día tenía un intercambio epistolar por medio de Facebook con un líder de un ministerio juvenil que empezó a recorrer varias ciudades en Argentina y ahora está proyectando su ministerio a otras ciudades en Sudamérica, de otros países de Sudamérica. Y él había puesto un comentario a un texto bíblico de Isaías, donde el versículo de Isaías decía que Dios iba a quitar los reyes que había en Israel y que iba a poner en su lugar a muchachos y jóvenes que gobernaran el pueblo. Y él hizo un comentario abajo de ese versículo diciendo que era el tiempo de Dios para los jóvenes y que Dios iba a levantar los jóvenes y que lo mejor que le podía pasar a la iglesia era esto, que los jóvenes gobernaran en la iglesia. Claro, yo cuando leí el texto, era obvio que el texto no estaba hablando de una bendición, sino de un castigo de Dios, de un juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio? El juicio de Dios era, te voy a sacar los gobernantes corruptos que tenés, pero voy a poner gobernantes inexpertos, inmaduros, y va a ser peor que antes. Entonces yo le escribo a él, haciéndole un comentario de lo que él escribió, y él me dice, pero bueno, y David, y Ezequías, y Josías. Entonces yo le explicaba a él que hay una cuestión clara con la interpretación de la Biblia. De ahí tenemos que partir para poder discutir. ¿Cuál es esa cuestión clara con respecto a la Biblia? La Biblia no tiene dos interpretaciones de acuerdo a quien la lee. La interpretación de los textos de la Biblia no depende de quién lee la Biblia. La interpretación de la Biblia depende de la intención del autor al escribir la Biblia. El Espíritu Santo, cuando escribió las palabras por medio de apóstoles y profetas, tuvo una intención. No quiso decir dos cosas. Cuando le dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, el marido ame a la esposa, por dar un ejemplo, quiso decir ¿qué? Eso. Eso justamente quiso decir. Y no puede haber dos interpretaciones porque la intención del autor es lo que tiene que prevalecer a la hora de leer la Biblia. Entonces, nosotros hoy estamos parados en una situación en la iglesia
donde cada uno agarra la Biblia para interpretar lo que sienta, lo que siente, lo que percibe, lo que le parece, lo que presiente, olvidándose que la Biblia fue escrita por el autor con una sola intención. Y la interpretación correcta del versículo es descubrir la intención del autor. Y cuando descubro la intención del autor de ese pasaje, de ese capítulo, de ese libro, ahí entiendo lo que Dios me está hablando a mi vida. Cuando le expliqué, gracias a Dios, lo entendió y lo comprendió. Si yo mando un mensaje de texto a mi esposa y le digo, hacé milanesas, que voy para allá, significa que, ¿qué habrá querido decir Horacio? Yo interpreté, yo sentí que me dijiste albóndigas. No, la intención del autor del mensaje de texto fue una sola. La interpretación es una sola. Y el gran problema que tenemos en la iglesia hoy en día es que no importa cómo vos interpretes la Biblia, no importa lo que vos creas de esos pasajes bíblicos, somos todos hermanos. Y yo tengo una noticia para decirte, no es así. No es así. Somos hermanos de los que creen en la misma fe de Cristo y de los apóstoles. Somos hermanos de los que creen en la sana doctrina que nos dejaron Cristo y sus apóstoles. Somos hermanos que profesan la misma fe evangélica que profesaron nuestros padres espirituales hace siglos atrás. Somos hermanos de todos aquellos que tienen una creencia bíblica con respecto a los temas fundamentales de la salvación, del arrepentimiento, del pecado, de la fe, de la segunda venida de Cristo, de la justificación, del nuevo nacimiento, etc. Pero hoy la iglesia, hoy en día, y saben, yo tengo que hablar de estos temas porque se lo tengo que advertir a todos. Estamos en este tiempo donde la iglesia siente cierto resquemor a darle a la verdad el lugar que le corresponde, porque tienen temor de que la verdad traiga división. La verdad divide. La verdad divide. La verdad une a los que creen en esa verdad. Pero a los que no creen esa verdad, es obvio que la verdad que divide. Ahora la pregunta es, ¿vamos a pisotear la verdad en nombre del amor? Y la respuesta es no. Nosotros tenemos que amar a todos, como tenemos que amar al peor de los pecadores, pero no podemos transar la verdad de Dios, objetiva, única y revelada en la palabra, por la excusa del amor. Porque no es amor amar a alguien en el error. No es amor no advertir del error a otros. No es amor no decir la verdad a otros. No le quise decir la verdad porque tenía miedo a dañarlo, tenía miedo a lastimarlo. No es así. Y como la iglesia hoy en día no le da a la verdad el lugar que le corresponde, entonces la iglesia menos tiene interés de defender la verdad. La iglesia hoy no tiene en su agenda la necesidad de defender la verdad en contra de los ataques que hay en contra de la verdad. Por el error. Esa es la consecuencia. Esta carta de Judas, hermanos, es un llamado muy fuerte de este hombre de Dios, en un momento muy crítico de la iglesia. El corazón de esta carta es el versículo 3. Miren conmigo el versículo 3. Este es el corazón de la carta de Judas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contiendan, que peleen, que luchen ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, ¿a quién? A los santos. Cuando dice la fe, habla
del conjunto de creencias cristianas. No habla de la fe que tengo para ser salvo, o para ser sano, o para ser bendecido. Habla de la fe, de la doctrina cristiana. Y dice que esta fe cristiana fue dada, ¿cuántas veces? Una vez, y para siempre. Hermanos, cuando terminó Apocalipsis, capítulo 22, se cerró el libro. Se cerró aquello que Dios quería comunicarle a su pueblo a través de profetas y apóstoles y a través de Cristo mismo. Fue dada esta verdad, fue dada una vez. Y le está diciendo, les estoy escribiendo para exhortarles, para animarles a entrar en la guerra, a entrar en la batalla. Y hermanos, esta carta es un grito de guerra. Esta carta es un llamado a que el pueblo de Dios se convierta en el ejército de Dios para pelear por la verdad y defender la verdad en contra de los ataques que la verdad está sufriendo. Judas está entendiendo claramente el tiempo crítico que está viviendo. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un par de domingos atrás? Jesús decía que estos falsos pastores, profetas, maestros iban a venir. Pablo dijo que iban a venir. Pedro dijo que iban a venir. Juan en sus 3 cartas dice que ellos iban a venir. Y Judas, ¿qué dice? Ya están acá. Llegaron y están entre nosotros. Están entre nosotros. Estamos familiarizados con la expresión de la Biblia cuando habla la Biblia de los últimos tiempos, ¿no? Los postreros tiempos, los postreros días. Lo que por ahí a veces no sabemos que los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino, comenzaron los postreros días. Si no, la promesa de Joel para Israel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda. ¿Y cuándo cayó el Espíritu Santo? En Pentecostés. O sea, ya estaban ¿en qué? En los postreros días. Ya estaban en los últimos tiempos y nosotros estamos viviendo esos tiempos todavía. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los postreros días? La Biblia dice que son los días y los tiempos donde aparecerán los simuladores del Evangelio. Donde habrá mucha enseñanza de doctrinas de demonios. Mentirosos, hipócritas que van a aumentar sus ataques en contra de la verdad. ¿Para qué? Para desviar, si es posible, a los escogidos. ¿Desviar de dónde? De la verdad, o como dice también el apóstol, del camino de la verdad. Déjenme tratar de ayudarnos entre todos a ver de qué se trata nuestra vida cristiana. Bueno, la Biblia habla de muchas maneras de lo que es la vida cristiana. Pero la vida cristiana básicamente se trata de gente que está caminando en un camino. Jesús dijo ¿hay cuántos caminos? 2. Hay uno que es y otro es. ¿Cuántos van por el angosto? Pocos. ¿Cuántos van por el camino ancho? Muchos. ¿Quién es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es alguien que está caminando por ese camino angosto, porque tiene la esperanza que un día va a cruzar por esa puerta estrecha, donde allí nos espera la gloria eterna. Todos los que estamos acá estamos caminando. Estamos caminando en un camino. Pastor, guiar ovejas por el camino. Yo quiero que ustedes sean bendecidos
Y como dice Juan en su tercera carta a Gallo, que les vaya bien en todas las cosas. Pues lo primero que anhelo y quiero, y es mi oración, que un día puedas entrar por esa puerta. Que un día puedas llegar a esa puerta y entrar a la gloria eterna, porque en verdad esa es nuestra esperanza. Ahora, todavía no llegamos a esa puerta, pero estamos caminando por un camino. Ahora, este camino no es fácil. Este camino no está libre de peligros. Este camino tiene valles, como dijo David en el Salmo 23. El valle de sombras de muerte. Este camino tiene momentos de desesperación. Este camino también tiene momentos de duda. Hay momentos de lucha, de batalla. Y no vamos solos en este camino, sino que los simuladores también pretenden andar por este mismo camino con un solo objetivo: desviar a los verdaderos creyentes de este camino al otro. Es tan serio esto, hermanos, esto del error infiltrándose en la iglesia, infiltrada ya en la iglesia el error. Es tan serio esto de los simuladores y los mentirosos hipócritas introducidos en la iglesia. Es tan serio esto, porque lo que está en juego es la salvación de nuestras almas. Es la salvación del alma. Satanás a veces nos distrae con un montón de cosas, pensando que el objetivo es a ver cómo hago para llegar a fin de mes. O sea, la verdad, tenemos que reconocer que muchas veces nos distraemos porque las cosas de este mundo nos absorben y perdemos de vista el hecho de que estamos caminando hacia una puerta para entrar un día a la gloria eterna. Y en este camino, sin darnos cuenta, muchas veces corremos el riesgo de ser desviados. Y justamente estos personajes están caminando con nosotros por este camino, pero como dijo el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Y su objetivo es desviar a los que van caminando por este camino. Ahora, Judas en esta carta no se concentra en hacer una lista larga de las falsas enseñanzas que ellos enseñaban, sino que lo que Judas hace nos presenta el carácter de estos tipos y mujeres. O sea, Judas lo que hace es sacarle la máscara para que ellos puedan, la iglesia los pueda detectar. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Judas quiere que nosotros podamos detectar a quiénes son los apóstatas de la fe. Vieron que esta palabra apóstata se puso como muy, no digo de moda, pero es una palabra que hoy se está escuchando cada vez más. Antes yo, la verdad que no lo había leído en la Biblia, pero no se escuchaba en el ambiente evangélico la palabra apostasía o la palabra apóstata, y ahora se está escuchando cada vez más. ¿Casualidad? No lo creo. No lo creo. Ahora, ¿qué es un apóstata? Un apóstata básicamente es un desertor de la verdad, no un desertor de la iglesia. No deserta de la iglesia, pero sí es un desertor de la verdad. Es alguien que ha conocido la verdad. Es alguien que se ha acercado a la verdad. Es alguien que puede incluso haber predicado la verdad. O incluso puede que la esté predicando ahora mismo, esté predicando la verdad, pero en lo más íntimo de su corazón rechaza la verdad del evangelio. La rechaza, no la acepta. Y no están necesariamente fuera de la iglesia, sino que están dentro de la iglesia. Pretenden servir a Dios, pero lo único que hacen es servirse a sus propios deseos, a ellos mismos. Pretenden pertenecer a la iglesia, pero no pertenecen a la iglesia, pertenecen al reino de Dios y están entre nosotros. Pretenden creer en la Biblia, pero pervierten y tuercen el mensaje y usan la palabra de Dios para su beneficio personal, ya sea económico o sexual. Porque otra cosa que es importante saber, que ahora lo vamos a ver seguramente el domingo que viene, que cuando hay falsa doctrina, también hay promiscuidad sexual. Porque no solamente son falsos maestros, también son inmorales, encubiertos en un ropaje de piedad y de santidad.
Ellos pretenden decir la verdad, pero no son ni más ni menos que agentes de Satanás, enviados por el mismo Satanás para desviar a los verdaderos hijos de Dios del camino de salvación. Ahora escuche, dijo el apóstol Pablo que no tenemos que sorprendernos de esto, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso no hay que extrañarse cuando sus ministros se disfrazan como si fueran ministros ¿de quién? De Dios. Y por eso son tan peligrosos, porque es un trabajo satánico y diabólico que se realiza internamente, dentro mismo de la iglesia. Y esa es la diferencia entre los apóstatas y el pai no sé cuánto, Saibaba, el gurú aquel, el chamán Ashea, el brujo de acá. ¿Cuál es la diferencia entre esos falsos maestros y los apóstatas? Que los apóstatas los tenemos adentro y la iglesia no tiene capacidad, por no conocer la verdad, de discernirlos a ellos. A los otros los tenemos identificados, ¿no? Al brujo fulano, la bruja mengana, el gaucho Gil, el San la Muerte, están identificados, están sus altares, están sus estatuas, están la gente que va y le lleva cosas, están los que se van caminando hasta la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Esos están identificados, no son el problema. El problema real y el peligro real son los que se encuentran entre nosotros. Son personas que niegan el gobierno de Cristo en la iglesia. Ellos quieren gobernar. Ellos quieren gobernar. Mire el verso 4. Dice el versículo 4. Algunos que hombres han entrado encubiertamente. Este es el modus operandi, la manera en que operan los apóstatas. Operan desde adentro. Se aprovechan del pueblo de Dios, se aprovechan de sus títulos ministeriales, se aprovechan de los contactos que tienen con personas cercanas a la iglesia, pero en realidad, verso 12 y 13, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son pastores porque apacientan, pero ¿a quién apacientan? A sí mismos. Son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Son estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué está diciendo acá Judas? Son expertos en generar grandes expectativas en la gente. Su forma de hablar, su forma de predicar y su forma de enseñar son especialistas en hacerle creer a la gente cosas grandes que aparentemente están por venir, pero nubes sin agua, la lluvia nunca viene. Árboles otoñales, porque el fruto nunca llega. Son personas que generan grandes expectativas dentro de la comunidad evangélica, pero que no son de beneficio real espiritualmente para la iglesia, para el pueblo de Dios. Miren el versículo 16. Judas lo describe. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas que infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Verso 18, burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Y qué tan peligrosos son? Versículo 23. Dice Judas a los creyentes: a otros sálvenlos, arrebatándolos ¿de dónde? ¿Qué tan peligrosos son estos personajes metidos en la iglesia? Son tan peligrosos porque lo que hacen es exponer a la gente al fuego del infierno.
O sea, pretenden que los que van por el camino de la vida, por el camino de la salvación, se desvíen por atajos, se desvíen por otros caminos para terminar, no en la puerta angosta que lleva a la gloria eterna, sino en la puerta ancha que lleva al fuego de la condenación. Y hacen ese trabajo en medio de los creyentes. Ahora déjeme decirle algo, hermanos. Entrar en la batalla, en la guerra por la verdad, no es para ver quién tiene razón, no es para ver quién conoce más la Biblia, no es para ver quién es más inteligente, es para rescatar almas eternas del fuego del infierno. Por eso la iglesia está siendo llamada a entrar a esta batalla. Es por la verdad de Dios, pero es también por las almas que se están yendo a la condenación. Muchos que se están yendo y no saben que se están yendo ahí. Muchos que están caminando por el camino ancho y pensando que están caminando por el camino de vida. Ustedes dirán, ¿pero cómo puede ser eso? Claro que puede ser. Jesucristo en Mateo, capítulo 7, dijo, aquel día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Se acuerdan? Esa gente va a llegar a la puerta creída de que estaba en el camino correcto. Y en la misma puerta de la gloria eterna, en la misma puerta de la salvación del alma, hay una puerta grande que va al infierno, porque el Señor les dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego de la condenación. Hermanos, este camino por el que transitamos, lo tenemos que caminar fielmente, ser fieles a la verdad, pero es hasta el final. El que se duerme pierde. El que se desvía pierde su alma. El que se duerme pierde su alma. Estamos en un camino que no es un camino de rosas, pero por este camino Cristo caminó antes que nosotros y los apóstoles y profetas caminaron antes que nosotros. Sigamos el camino de ellos y llegaremos a la salvación de nuestras almas. Ahora, por eso este llamado a la guerra es por las almas que se están yendo a la condenación y hay que rescatarlas de allí. Judas es un manual para pelear con éxito la guerra por la verdad. Si querés un libro de guerra espiritual, lee Judas. Judas tiene mucho para enseñarnos con respecto a la guerra espiritual, a la guerra por la verdad. Es más, el mismo saludo de Judas es poderosísimo. Versículo 1. Judas, siervo de Cristo Jesús, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, o sean ¿qué? Multiplicados. ¡Wow! ¡Qué saludo, hermanos! Primero dice que él se llama como Judas, pero no es el Iscariote, dice Judas, hermano de ¿quién? De Jacobo. Este Jacobo es el mismo que escribió la carta de Santiago. Estos dos, Judas y Jacobo, son medio hermanos de Jesús por parte de María y de José. Hermanos menores en la carne de Jesucristo. Ahora, ¿por qué él no dice Judas, hermano menor de Jesucristo? ¿Por qué no lo dice? Porque él no quiere jactarse. No quiere jactarse. Y otra cosa, también él no quiere decir que es hermano menor de Jesús en la carne por vergüenza. Porque los hermanos de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, los hermanos de Jesús no creían en él. Entonces él se llama a sí mismo siervo. O lo que es igual, esclavo. ¿De quién? De Jesucristo. Porque en última instancia, hermanos, lo que en realidad importa es qué tipo de relación tengo con Jesucristo. No importa si soy evangélico, no importa el título que tenga, si soy pastor, obrero, diácono, líder, cantante, portero, lo que sea. Evangelista, lo que sea. No es una cuestión de títulos, es una cuestión de qué clase de relación tengo con Cristo.
Y él dice que su relación con Cristo es una relación de siervo. Cristo manda y él obedece porque él es su esclavo. Y en última instancia es lo único que importa. ¿Qué clase de relación tenemos con Jesús? Ahora él dice, soy siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo, porque está haciendo un contraste, mostrando la diferencia con estos tipos dentro de la iglesia, que ellos se presentan como si ellos fueran los verdaderos gobernantes de la iglesia. Se presentan como los verdaderos dueños y señores de la iglesia. Y él dice, no, yo no soy de esos, yo apenas soy un esclavo, yo estoy bajo autoridad, no como estos que quieren ser autoridad. Y los creyentes son llamados en este saludo, son identificados como, ¿qué? Llamados, santificados y guardados. Judas dice de los creyentes que son llamados, que son santificados y que son guardados. Este no es un saludo de cortesía. No son palabras, flores que Judas le quiere tirar a los creyentes que le escribe esta carta. ¿Por qué le dice a ustedes que son llamados, santificados y guardados en Jesucristo? Porque si estás en una guerra, lo primero que querés saber es qué clase de seguridad tenés en medio de la batalla. Vamos a la guerra, bueno, ¿y a dónde nos vamos a esconder? Por las dudas, hay que rajar, ¿a dónde nos escondemos? ¿A dónde está la trinchera? ¿A dónde está el cuartel general? Si hay una guerra, ¿cuáles armas tengo? ¿Cuál es mi uniforme? Si estás en una guerra, querés saber qué clase de provisión para tu seguridad tenés en medio de la batalla a la que te están llamando y a la que te están enviando. Por eso este mensaje se llama seguridad eterna en medio de conflictos temporales. Porque cuando Judas está saludándolos a ellos, lo que le está diciendo, hay un llamado de Dios a entrar en guerra, pero sepan una cosa, tenemos una seguridad que es eterna. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Estamos siendo llamados a una guerra y lo primero que se nos da es la seguridad de nuestras almas. Una seguridad que es eterna. ¿Por qué los creyentes podemos entrar en esta batalla sin temor alguno? Porque tenemos seguridad y una seguridad que es eterna. Dios mismo guarda y cuida al creyente. ¿Dios sabe librar creyentes? Claro que sabe. Dios destruyó el mundo y salvó a Noé y a su familia. ¿No te va a salvar a vos? Dios mandó fuego del cielo y quemó Sodoma y Gomorra y no libró a Lot sacándolo de la ciudad. Entonces el apóstol Pedro dice en su segunda carta, así Dios sabe librar a los justos, así Dios sabe librar a sus hijos del mal, así Dios sabe librar y dejar sin caída a los que siguen su camino. Hermanos, entramos en esta batalla sin temor y sin miedo porque tenemos seguridad en Dios. El creyente, dice Judas, es llamado por Dios. ¿Por qué soy creyente? Porque fui llamado por Dios. No soy creyente porque quise ser creyente. No soy creyente porque una mañana me levanté queriendo ser creyente. Todo creyente genuino, todo creyente verdadero es creyente porque Dios lo llamó. Somos llamados. Es un llamado, dice el Nuevo Testamento, es un llamado santo. Dice, es un llamado celestial. Viene de arriba, hermano, no del predicador, viene del cielo. Es un llamamiento alto, dice Pablo.
Es un llamado a la comunión con Cristo. Es un llamado a una esperanza. Es un llamado a heredar bendición. Es un llamado a la libertad, a la paz. Es un llamado a la santidad. Y es un llamado a la vida eterna. El creyente ha sido llamado. Y eso es lo que nos da seguridad. No estoy acá por mi propia voluntad. No estoy caminando este camino porque me dio la gana caminarlo, porque me aburrí del otro. Estoy en este camino porque Dios me llamó a este camino. Los teólogos llaman a esto el llamado eficaz. ¿Qué significa el llamado eficaz? Es que cuando Dios llama a una persona, esa persona indefectiblemente responde a ese llamado. Porque Dios derrama una gracia sobre ese pecador muerto en delitos y pecados, una gracia que es irresistible para ese pecador. El creyente no es salvo por sus propias obras. El creyente no va al cielo por sus buenas obras ni su buena conducta. Fuimos llamados a la vida eterna. No elegí la vida eterna, Dios la eligió para mí. Soy llamado por Dios. Amén. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó. A los que predestinó, no a todos, sino a los que predestinó, a estos también los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Hermanos, un creyente es alguien que fue llamado, perdonado, es protegido. Primero, el creyente es elegido. Segundo, es llamado. Tercero, es perdonado. Y cuarto, es glorificado. Nos predestinó, dice Pablo en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. ¿No te hace sentir seguro y segura de que si estás en este camino, estás acá porque Dios te llamó y no pudiste resistir ese llamado? ¿Y yo qué hice? Viniste cuando te llamó. ¿Y qué trajiste? Tus pecados, tus maldades, tus perversidades. ¿Y qué hizo Dios? Te limpió, te perdonó y te prometió la gloria eterna. Por eso la gloria es todo para Él y no nada para nosotros. No hay jactancia en nuestra salvación. No tenemos nada de qué jactarnos. El creyente es un elegido de Dios. Y a los que eligió, los llamó. Los llamó y los perdonó. Y al que perdonó, le prometió la gloria eterna. Y lo va a llevar ahí. Y lo va a llevar ahí. Y ahí está nuestra seguridad. Nuestra seguridad. Podemos entrar en la guerra espiritual. Podemos entrar en la guerra por la verdad. Porque tengo la seguridad que no estoy acá porque quise. Estoy acá porque Dios me llamó. No hay nada que temer. Recuerdo una vez me dijo un joven en Uruguay, ¿y cómo sé yo si soy llamado? ¿Cómo sé si soy llamado? La cuestión no es si yo sé que yo soy llamado o no soy llamado. La cuestión es, ¿reconoces que sos un pecador y reconoces que Cristo es el único que perdona y salva del pecado? Si en tu corazón reconoces esto, venía Cristo. Él dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Si mi alma se condena, es por mi responsabilidad, porque no quise venir a ¿quién? A Cristo. No pasa por tratar de descubrir si fui llamado o no fui llamado, porque la invitación de salvación está abierta a todo aquel que viene a Cristo. Segundo, el creyente es santificado. Primero es llamado. Segundo es, saben que una mejor traducción de esa palabra sería amado. Otras versiones de la Biblia dicen amado por Dios Padre. No dice santificado como en nuestra Biblia. ¿Qué significa? Primero, el creyente es llamado y segundo, el creyente es amado por Dios, el Padre. ¿Por qué
tengo seguridad? Tengo seguridad porque Dios me llamó. Y Dios me llamó porque me amó. Me amó. Y no me amó cuando empecé a venir a la iglesia. No me amó cuando empecé a portarme bien. Romanos 5:8. Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Me amó cuando era un pecador. Jeremías 31:3 dice, me amó con amor eterno. Efesios 1:5, me amó porque quiso amarme, no porque hubiera nada en mí que lo atrajera a Él. Algunos dicen, ¿qué habrá visto en mí el Señor para llamarme? ¿Qué habrá visto en mí el Señor para salvarme? Bueno, vio pecado, vio inmundicia, trapo de inmundicia, vio perversión, vio maldad, vio rebeldía, vio muerte, vio idolatría, vio promiscuidad sexual. Eso vio. ¿Y por qué me llamó? Porque dice Pablo, en amor. 1:5, Efesios 1:5, te llamó en amor, habiéndote predestinado para ser adoptado hijo suyo por el puro afecto de su voluntad. En amor te predestinó para adoptarte en su familia por el puro afecto de su voluntad. En criollo, porque quiso. Porque simplemente Él quiso. Porque no había nada en nosotros, nada que atrajera la atención de un Dios santo. Nos amó a pesar de lo que éramos. ¿Qué clase de relación tiene el creyente con Dios? Tenemos una relación de amor con Dios. Pero yo no lo siento, no pasa por si lo siento, pasa por si lo creo. Y a veces se siente, es verdad, pero no siempre se siente. Pero creemos con todo nuestro corazón lo que dice la palabra, que nos amó tanto que nos hizo sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Mirad, dice Juan, mirad cuál amor. Porque no nos llamó simplemente criaturas de Dios o cosas de Dios o no sé cómo podemos decirlo. Nos llamó como Él eligió llamarnos sus hijos. Y cuando dice Juan, mirad cuál amor, significa un amor tan, pero tan grande. Tan grande. Y a la vez un amor tan extraño. Y tan raro y tan ajeno a nosotros. Porque nosotros amamos a los que nos aman, no a los que nos odian. Sin embargo, Dios amó a los que lo odiaban y los hizo sus hijos. Nos hizo sus hijos. Es un amor no solamente raro, es un amor ajeno, es un amor literalmente que viene de otro mundo, es un amor sobrenatural que nosotros no podemos comprender ni entender. Dios nos amó a pesar de lo que éramos y nos amó al punto tal de hacernos sus hijos. Ahora, para tratar de entender un poco qué clase de amor es este, anda conmigo a Juan 17:23. Juan 17:23. Vamos a leer algunos versículos de Juan. Juan 17:23. Son palabras de Jesús en su oración sacerdotal antes de ir a la cruz. Jesús, el Hijo, está hablando con el Padre. Y le dice al Padre, está orando Jesús, y le dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y escuchen esto, y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. Jesús está diciendo que Dios nos ama con el mismo tipo de amor que ama a su propio Hijo Jesucristo. Ahora, una cosa es que Dios ame a su Hijo, que es hermoso, perfecto, santo y bello. Y otra cosa, que Él nos ame a nosotros, siendo horribles como somos. No es un amor que nosotros podemos entender. Es un amor que tenemos que recibir y disfrutar. Pero ¿qué tipo de amor es? Es el mismo tipo de amor con que el Padre ama a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué tengo seguridad eterna? ¿Por qué puedo entrar en la batalla sin temor y sin miedo? Porque el Padre me ama a mí igual que a su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Es impresionante. ¿Te ves así? ¿Te ves amado por Dios Padre con el mismo amor que el Padre ama a su precioso Hijo Jesucristo? Mirá el versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si el Padre me ama a mí, de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo, Cristo dice que el Padre lo ama a Él desde antes de la fundación del mundo. Dios te amó y Dios me amó antes que el mundo existiera. Antes que hicieras lo bueno o antes que hicieras lo malo, antes de que nacieras, Dios te amó y por eso te eligió, por eso te llamó, por eso te justificó y por eso preparó para tu vida la gloria eterna. Porque Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también que estén. Un día vamos a estar ahí, amén. Gloria a Dios. Versículo 26. Dice el Señor, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Hermanos, reciban ese amor. Dios te ama con el mismo amor que ama a su Hijo Jesucristo. ¿Qué tan seguro puedo estar de este amor? Bueno, Pablo en Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo dice, estoy seguro que todo esto no nos puede separar? Porque Él vivió todo eso. Porque Él pasó por todas esas penurias, porque Él pasó por todas esas pruebas, porque Él pasó por todo ese camino de tribulación y dolor y nunca el amor del Padre se apartó de Él. ¿Por qué? Porque el Padre lo amó a Él como amaba a su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada ni nadie. ¿Por qué tengo seguridad eterna? Porque Dios me ama. Pero no me ama porque me tiene lástima. Me ama como ama a su propio Hijo Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Tercero, el creyente, primero dice que es llamado. Segundo dice que es amado. Y tercero dice que es guardado en Jesucristo. ¿Qué está haciendo Judas? Dándole seguridad a los soldados que van a entrar a la batalla. No es una batalla fácil. Es una batalla cruel, es una batalla peligrosa, pero fuiste llamado, sos amado y sos guardado. Guardado por Cristo. Vayan conmigo a Juan 6:39 al 40. Juan 6:39 al 40.
Dice Juan 6:39, palabras de Jesús. Y esta es la voluntad del Padre. Atención, porque Cristo nos va a revelar la voluntad de Dios Padre. Esta, dice Jesús claramente, es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo, te lo firmo ahora, lo resucitaré en el día postrero. Juan 10, 27 al 29. Hermanos, somos guardados por Cristo mismo. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Gracias, Señor. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio a las ovejas es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una vez que estás en las manos del Padre y en las manos de Jesucristo, nunca más podrás ser sacado de ahí. Seguridad eterna. No tengo que esperar a ver qué va a pasar allá. Estoy en las manos del Padre, estoy en las manos de Cristo. Soy una oveja que el Padre le dio a su Hijo, el gran pastor de las ovejas. Y cuando muera, a pesar de que muera, Él me va a resucitar en el día postrero. Porque Él nos ha dado vida eterna. Nadie te puede sacar de ahí. ¿Qué está haciendo Judas? Le está dando seguridad. ¿Qué le está dando? Seguridad. Él quiere que el creyente verdadero tenga ¿qué? Seguridad. Seguridad eterna en medio de conflictos temporales. Tenemos esa seguridad. Nadie nos podrá sacar de las manos del Padre y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia o las ovejas o los creyentes son un regalo del Padre para su Hijo. La iglesia es la novia que el Padre le está preparando para su Hijo Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿el Hijo va a cuidar a la novia? ¿Va a guardar a la novia? ¿El Hijo permitirá que alguien le arranque a su novia de sus manos? ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama la novia de Cristo. Como todo padre en la antigüedad, ahora ya no, qué lástima, le buscaba pareja, ¿no? ¿No? Bueno, estamos en eso. Buscaba pareja. El padre le buscaba la pareja al hijo. Le buscaba la pareja a la hija. Y se celebraba el matrimonio. El padre le prometió al hijo, cuando vino a la tierra, le prometió al hijo una novia que va a estar con él para toda la eternidad. Y esa novia es la iglesia, esa novia somos los creyentes. Nunca el hijo va a perder nada que el padre le da. Tenemos esa seguridad que nadie nos puede sacar de las manos del Padre y de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos defiende ante cualquier acusación en contra nuestra. Dice la Biblia que Cristo intercede por... ¿Cuándo fue la última vez que el Padre no le contestó una oración a su Hijo? ¿Cuánto? Nunca. ¿Se acuerdan la oración de Jesús en Juan capítulo 11, delante de la tumba de Lázaro? Padre, te doy gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Qué hace Cristo? Intercede por nosotros. ¿Y qué hace el Padre? Responde esa intercesión a nuestro favor. Padre, guárdalos, protégelos, porque por ellos yo derramé mi sangre. Y el Padre dice, amén, hijo, yo los guardo en tu nombre. Por eso tenemos esa seguridad. Y pastor, ¿qué pasa si pecamos?
Dice el apóstol Juan, hermanos, yo les escribo esto para que no pequéis. Ahora, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios que intercede por nosotros. Somos guardados porque somos la novia de Cristo. Somos guardados porque Cristo es nuestro intercesor. Y somos guardados, según Pedro, 1 Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué clase de poder está hablando Pedro? Pedro está diciendo, el mismo poder que creó el universo, el mismo poder que creó todas las cosas, el mismo poder con que sustenta todavía Dios todas las cosas, el mismo poder con que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder con que aplastó la cabeza a Satanás, con ese poder está guardando a los creyentes. Nos está guardando con ese poder. Hay un poder mayor que el poder de Dios. No quiero salir de allí. No quiero. Él nos guarda con ese poder. ¿Y saben por qué tenemos esa seguridad eterna? De que nadie nos puede sacar de la mano del Padre y del Hijo Jesucristo. Porque somos el fruto. El creyente es el fruto del sufrimiento de Cristo. No somos simples evangélicos, hermanos. El creyente es el fruto del dolor y el sufrimiento de Cristo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escuchen, Cristo no sufrió solamente para el perdón de nuestros pecados. Cristo sufrió para llevarnos hasta Dios. Por eso tenemos seguridad. Y es una seguridad eterna. Los sufrimientos de Cristo me dicen que estoy seguro en sus manos y que puedo pelear en esta guerra sin tener temor. Hermanos, en esta batalla, en esta guerra por la verdad, en este ejército que Dios está levantando en este tiempo, no hay víctimas. ¿Es una guerra cruel? Sí. ¿Es una guerra peligrosa? Sí. Pero nadie se pierde en esta guerra. No hay víctimas en esta guerra. En esta guerra los creyentes ganan porque Cristo ya venció por nosotros. Los creyentes ganan y van a la gloria eterna. ¿Queremos más seguridad que esta? Versículo 2 de Judas. Volvemos ahí y terminamos. Versículo 2 de Judas. No se olviden que Judas le está queriendo dar a ellos ¿qué? Seguridad. ¿Qué le está queriendo dar? Seguridad. Porque ellos son hermanos, creyentes, una iglesia, una comunidad feliz de creyentes, y Judas le está diciendo, es hora de tomar las armas, es hora de pelear, es hora de entrar en guerra, es hora de, todo muy lindo, cantar, aplaudir, saltar, espectacular, todo muy lindo, nos amamos, nos queremos, pero es tiempo de ser un ejército, es tiempo, porque los tiempos son difíciles y los tiempos son críticos. Entonces Judas le está diciendo, pero tranquilo, hay seguridad, no vas a ser una víctima en esta batalla, no te vas a perder en esta batalla. Y para mayor seguridad, versículo 2, misericordia y paz y amor te sean multiplicadas. No importa, hermanos, cuán difícil sea la lucha, no importa cuán difícil sea esta batalla, no importa, no solamente voy a sobrevivir, la bendición de Dios va a ser multiplicada sobre mi vida. Multiplicada la misericordia. Misericordia. ¿Cuánto necesitamos misericordia? Supongamos que existiera el riesgo de perder la salvación. Supongamos. Si existiera el riesgo de perder la salvación, ¿cuál sería la causa? ¿Cuál sería la causa de perder la salvación? ¿Cuál sería? El pecado. ¿No? El pecado. Como creen muchos. Si pecas, perdes tu salvación. La mayoría cree eso. Pero ¿qué pasa cada vez que pecamos? ¿Qué multiplica Dios? ¿Por qué Dios multiplica misericordia? Porque pecamos.
Porque pecamos. Y para que tengamos seguridad de que ni siquiera el pecado nos puede apartar del amor de Dios, que ni siquiera el pecado puede sacarnos de las manos del Padre ni de Cristo, Judas está diciendo que Dios va a multiplicar misericordia. Pedro recibió misericordia cuando Cristo lo llamó y le dijo a Pedro, vení, serás pescador de hombres. Él le dijo, Señor, apártate de mí, ¿soy un qué? Un pecador. Y le dijo, vení, vas a ser pescador de hombres. ¿Eso qué es? Misericordia. Después Pedro, la noche que Cristo fue entregado, negó a Jesús cobardemente y traicionó a Cristo, negándolo al Señor, con maldiciones e insultos, negando que conocía a Cristo. Pero Jesús ya le había dicho que iba a caer. ¿Se acuerdan? El diablo te pidió para zarandearte, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no desmaye. Y una vez vuelto, cuando te vuelvas a levantar y te pongas de pie porque te vas a caer, anda y confirma a tus hermanos. ¿Qué significa? Multiplicación de misericordia. Yo no sé si alguna vez pecaste como pecó Pedro, o si quizás alguna vez vayas a pecar como pecó Pedro. Pero una cosa dice la palabra de Dios: si pecamos, Dios va a multiplicar la misericordia sobre tu vida, porque para eso es su misericordia. ¿Qué dice la palabra? Siempre podemos venir ante el trono de la gracia para hallar ¿qué? Misericordia. Siempre puedo venir al trono de Dios. ¿Y qué voy a encontrar en el trono de la gracia? ¿Qué voy a Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Querés más seguridad? Dios va a multiplicar. No solamente va a multiplicar la misericordia, Dios también va a multiplicar su paz sobre tu vida. Vendrá el pecado. Cuando venga el pecado sobre tu vida, Dios multiplicará la misericordia. Y cuando vengan los problemas sobre tu vida, Dios va a multiplicar la paz para que tengas paz en medio de las pruebas. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido a este mundo. Y confíen, yo me voy y voy a preparar un lugar de eterno descanso para ustedes. Tengan paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y cuando necesito paz, Él multiplica la paz en mi vida. Y después, ¿qué multiplica? El amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando necesito misericordia, Él multiplica misericordia. Cuando necesito paz, Él multiplica su paz. Cuando necesito amor, Él multiplica su amor. Como dijo Juan en el Evangelio capítulo 1, de Cristo recibimos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Hermanos, tenemos una seguridad que es una seguridad eterna. Y esta seguridad está basada en lo que nos dice su palabra. Al entrar en esta guerra por la verdad, entonces sabemos una cosa, que vamos a ganar. Sabemos también que vamos a ganar porque somos llamados, porque somos amados y porque somos cuidados. Y cuando necesites misericordia, la vas a tener. Cuando necesites amor y paz, lo vas a tener. Dios va a multiplicar estas bendiciones sobre tu vida. La apostasía está presente en la iglesia de hoy en día y se va a poner peor la cosa. Pero no tenemos que tener miedo. No hay nada que temer. Estamos seguros en Cristo. ¿Tenés esta seguridad? ¿Disfrutás esta seguridad? ¿Crees esta palabra que nos da seguridad? Porque estamos siendo llamados, hermanos, a entrar a la batalla. Y tenemos que entrar. Y tenemos que entrar. No podemos retroceder. Nos ponemos de pie. Vamos a orar.